Bien, iglesia, vamos a comenzar y yo quisiera, por favor, que se imaginaran algo. A mí me encanta comenzar estas disertaciones y estas enseñanzas a través de una ilustración. Y yo quisiera que en esta oportunidad se imaginen a una persona caminando por la calle, una persona caminando con un uniforme de hospital. Una persona caminando en la calle con un uniforme de hospital y que lleva encima una bata blanca. ¿Ok? Además de esa bata blanca lleva un estetoscopio, un fonendoscopio colgado. Y además de eso tiene un carnet o una credencial que dice médico. Caramba. Se están imaginando eso, ¿verdad? Dice médico o dice doctor. Si ustedes lo ven o la gente lo ve, ¿qué dice que es? ¿Qué piensa que es? Caramba, un médico. Ese hombre que va ahí caminando así con esa vestimenta, él representa la medicina. Ese hombre quizás sabe cuidar vidas, pero después resulta que alguien por ahí pasando ve y descubre que ese señor no es médico. Descubre esto. Y no solo que no es médico, sino que esa vestimenta que tiene, ese disfraz, porque podemos decir que lo que está es disfrazado. El problema ahí es que él no está representando la verdad. Él no está representando lo que es cierto. Ese uniforme debe corresponder a una verdad, a una realidad que precisamente no es la que él está mostrando. Y la realidad, mis hermanos, que hoy día nosotros vivimos en una época que importa más es la autenticidad, sentirnos auténticos, ¿verdad? Pero que se sufre una profunda crisis de integridad. Vale más ser auténticos que ser íntegros. Caramba. Todos quizás en el hoy día exigimos lealtad a nuestra pareja, exigimos honestidad a los políticos, respeto de parte de los jóvenes, pero pocos, muy pocos, saben construir ese carácter desde adentro. ¿Cómo hacer con eso? Con esa realidad que vivimos. Intentamos sobre todo lo que podemos ser buenos. Buscamos donde no tenemos fuerzas para esto, para ser buenos, por pura fuerza de voluntad. Pero la realidad es que el carácter humano, si no tiene una base sólida, es como que si construyéramos un imponente edificio en una base de arena. Tarde o temprano se le van a ver las grietas, tarde o temprano. Pero de que salen las grietas, salen las grietas. Esa falta de coherencia que estamos viendo con esta ilustración que les traigo, mis hermanos, es lo que aleja a muchas personas de la fe. Los separa al ver esa no coordinación o esa falta de coherencia. Es como estas personas vieran palabras muy grandes, muy pesadas, muy valiosas, en personas pequeñitas, así como este señor que iba disfrazado de médico. Sin embargo, el apóstol Pablo le hace una carta a Tito, no precisamente para darle una serie de instrucciones cualquiera, ni una serie de códigos allí morales, aburridos, los cuales debía seguir, sino que le presenta un diseño de transformación. Ya vamos a ver de qué trata esto. Pablo le escribe a Tito una carta y le dice, o le presenta a través de esa carta, un diseño de transformación. Pablo entendía que el mundo, o para que el mundo crea, ¿qué se necesita? No precisamente mejores argumentos. No, se necesitan personas, hombres y mujeres, con una nueva transformación, que tengan una vida nueva, mejores vidas. Pablo estaba claro con eso. Entonces, vaya a su Biblia, vayamos a las Escrituras y veamos de qué se trata este diseño de transformación que le ofrece Pablo a Tito. Y abran sus Biblias en Tito, el libro de Tito, después de Timoteo y antes de Filemón. Ahí está Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Tito, capítulo 2, del 1 al 10. Leo por ustedes. Tito 2, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe,
en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Vamos a orar, iglesia. Dios Todopoderoso y Soberano, nos acercamos ante tu presencia, reconociendo que solo tu palabra es la regla infalible de fe y de conducta. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento para recibir la sana doctrina como tu diseño perfecto para nosotros. Humilla nuestro orgullo, quebranta nuestra voluntad y prepáranos para que tu verdad produzca en nosotros una piedad real que te glorifique. Que la exposición de tu palabra sea fiel y que solo Cristo sea exaltado. Amén. Iglesia, este capítulo de la carta de Pablo a Tito, del cual vamos a conversar el día de hoy, nos muestra que Pablo está estableciendo una estrategia. Pablo está haciendo una ruta muy clara para Tito. Bien, resulta que él comienza, pueden verlo en el versículo 1, comienza con un mandato pastoral, una orden. Un mandato pastoral lo podemos ver en el versículo 1, luego se va a extender a cada una de las etapas de lo que son las edades en la iglesia de Creta en este caso. Luego va un poco más adelante y se sostiene, o él manda a Tito a que se sostenga con el poder del ejemplo que él debe dar. Y ya para ir finalizando el pasaje a nivel del versículo 10, él escribe todo esto a Tito con una finalidad, con un objetivo final. Que la conducta que deba mostrar estas personas a las cuales va a hacer tal enseñanza sea un adorno para el evangelio y que este adorno sea irresistible para todo aquel que esté mirando, para todo aquel que esté rodeando a todos ellos. Entonces, recordemos un poco, vamos a retroceder y recordemos el capítulo anterior, el capítulo 1 de esta carta, donde Pablo había detectado dos problemas. No sé si recuerdan el pasaje anterior o la prédica del hermano Eris la vez pasada, donde se decía que allí Pablo detectó dos problemas allá en la isla de Creta. Esa isla plagada de malas conductas, de personas inescrupulosas. Y estos dos problemas estaban afectando ¿a quién? A la vida espiritual, ¿ok? De allí, de la iglesia que estaba allí en esa isla. Y uno de esos problemas fue la irreprensibilidad, o sea, esa falta de integridad de los líderes de allá. Y el otro problema era lo relacionado a los falsos maestros. ¿Okay? Esos dos problemitas los detectó Pablo en aquel entonces. Resulta que mi hermano Eris la vez pasada les detalló mucho en su prédica sobre estos falsos maestros que estaban haciendo esto para obtener ganancias deshonestas a través de la predicación falsa o para la predicación errada o equivocada de la verdad o de las enseñanzas. Y Pablo nos hace ver que estos engañadores, estos corruptos, esta gente inescrupulosa, dicen conocer a Dios, pero con su actitud, con su caminar día a día, dicen todo lo contrario, niegan sus obras. Entonces, esto nos muestra que hay una religión falsa plagándose allí en la isla. Y que precisamente esto nos va a traer como resultado la transformación de vidas. Bien. Entonces, esto va sucediendo allí en la iglesia. Entonces, Pablo muy enfáticamente le destaca allí en esa carta a Tito que él tiene que dejarse llevar por ese diseño de transformación y que lo debe comenzar a ejecutar. ¿Y lo hace cómo? Fíjense cómo comienza allí. Este capítulo 2 inicia así.
La carta a Tito dice así: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo comienza allí con esa conjunción adversativa, el pero. Él crea un contraste entre lo que estaba en el capítulo 1 y ahora lo que vamos a ver en el 2. En el capítulo 1 se ve esto de los falsos maestros. Pero ahora aquí, el contraste que hace Pablo aquí en esto es que no debe enseñar por ganancias deshonestas. Es decir, no debe hacer lo que ya vienen haciendo estos engañadores allá. No debe enseñar incluso lo que él crea conveniente, ni lo que a él se le antoje, ni lo que él considere de acuerdo al momento a lo que él esté viendo. No. Pablo le es muy enfático allí, le dice: tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, lo que está allí en las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que la enseñanza de la sana doctrina produce una vida de piedad que honra a Dios. Por eso, amados hermanos, iglesia querida, el título de esta prédica de hoy o de esta enseñanza de hoy es: la sana doctrina transforma la vida. La sana doctrina transforma la vida. Y vamos a considerar ahora más minuciosamente este diseño que Pablo le ofreció a Tito y que debe hacer en el momento de enseñar. Esto lo vamos a ver a través de 3 puntos. Así que anote por allí. Primer punto a conocer o a desarrollar en esta enseñanza es el mandato de enseñar la sana doctrina. Ese es el primer punto. El mandato de enseñar la sana doctrina. Eso lo vamos a ver descrito en el primer versículo. El segundo punto es el alcance del mandato de enseñar la sana doctrina. Repito, el segundo punto, el alcance del mandato de enseñar la sana doctrina. Podemos apreciarlo en los versículos desde el 2 hasta la primera parte del 10. Y el tercer punto es el propósito final de enseñar la sana doctrina. El propósito final de enseñar la sana doctrina. Y lo podemos ver en la parte final del versículo 10. Ya vamos a ir detallando poco a poco. Basaremos la enseñanza en estos 3 puntos. Y con esto en mente, entonces, comencemos con el primero. El mandato de enseñar la sana doctrina, versículo 1, y dice así: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Indudablemente Pablo le está dando instrucciones a Tito a través de esto, a través de este mandato pastoral. Ese mandato tiene un peso apostólico, un mandato pastoral directo a Tito. Porque la iglesia en Creta necesitaba algo diferente, alguien distinto, alguien con una voz de peso, con una voz clara, una voz pura, una voz firme. No esto de los engañadores que estaban allí, que no tenían una base para poder decir tales cosas. Alguien saludable, que enseñara lo que es verdad, que exhortara, que guiara, que promoviera un estilo de vida limpio, sano, transparente, que estuviera con o en armonía con lo que dice el Evangelio y su verdad. Pablo le insistió mucho a Tito que no se trataba de pura teoría religiosa, no, sino una enseñanza que produjera nueva vida, es decir, transformara el interior de las personas y resultara en alguien nuevo. Y esto lo iba a hacer a través de esta enseñanza. Algo puro, algo correcto, algo transparente, saludable espiritualmente. Juan Calvino nos recuerda en un comentario lo siguiente: ninguna doctrina es sana sino la que es provechosa para la vida. Ninguna doctrina es sana sino la que es provechosa para la vida. Este teólogo nos dejó esto y debe estar en nuestras mentes siempre. Y el mandato es claro. Allí Pablo la tiene clara, como se dice. Enseñar la sana doctrina. Pero Pablo no se queda ahí solamente, mis hermanos. Pablo no se queda solo con mandar a Tito a hacer lo que tiene que hacer. Él va más allá. Y eso nos va a dar paso a pasar al segundo punto. Anote allí el segundo punto. Ya vimos ese mandato que Pablo mandó, mandato pastoral que le hace a Tito. Ahora pasemos a ese alcance. Porque Pablo no solo quería que Tito fuera a enseñar, ve a enseñar y ya, y quédate por allá. No.
Eso era ese diseño, ese plan de transformación que Pablo le encomendaba a Tito, abarcaba muchísimo más, ya lo vamos a ver. Y el segundo punto nos dice, o nos muestra ese alcance de lo que la sana doctrina iba a englobar, iba a abrazar. Del 2 al 6 podemos verlo en sus Biblias. Y después de dar este mandato a Tito, Pablo nos muestra algo súper importante. Que la sana doctrina no solo se enseña desde aquí, desde el púlpito, porque tiende a verse así. No, sino que también debe reflejarse, adivinen dónde, en la vida transformada de todos aquellos que iban a escuchar la enseñanza. Eso debe reflejarse no solo desde el púlpito, sino en el día a día de las personas. Por eso nos muestra que este plan que tiene de transformación abarca a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes en general, chicos y chicas, a los siervos incluso. Es decir, a cada grupo de personas dentro de la iglesia. Ahí no se escapaba nadie, mi hermano. Ese es tremendo plan de acción que hizo Pablo y que le ofreció a Tito para rescatar, para transformar la iglesia en Creta. Así que Pablo comienza entonces con los hombres, con los ancianos, con los hombres mayores. Y les decía que lo importante aquí es el carácter que debe tener estos caballeros, estos hombres, estos ancianos allí en la iglesia. Perdón. Y esta enseñanza en los ancianos podemos verla allí en el versículo 2. Los hombres mayores deben ser ejemplo de madurez espiritual. Todo hombre mayor en la iglesia debe mostrarse como ejemplo de madurez espiritual, de ser estable en sus convicciones de fe. Y que sean, primero, usted lo puede leer ahí, sobrios. Estos hombres deben ser sobrios, es decir, personas equilibradas, personas estables emocionalmente, que tengan dominio propio. Acuérdese siempre que la palabra sobrio está unida ahí al dominio propio. Que no sean dominados por impulsos, por emociones, tomando decisiones a la ligera. Sobrios, ¿ok? Además que sean dignos. Usted puede ir leyendo allí. Sobrios, dignos. Es decir, que sean respetables. Hombres que los vean e infundan respeto. Una conducta que inspire a los demás al honor. Y precisamente eso, al respeto. Que sean prudentes, deben ser hombres con buen juicio. Que ellos controlen sus pensamientos y acciones y no al revés. No que las situaciones los descontrolen. Es decir, que sean prudentes, que piensen antes de hablar. Que sean sanos en la fe. Es decir, con convicciones tan sólidas que en todo lugar afirmen y crean lo que ya saben. Es decir, sanos en la fe. Esa confianza que tienen en Dios, que la muestren en cada paso que dan en su día a día. En el amor, que tengan un amor genuino hacia Dios, hacia su Creador y por supuesto hacia los demás. Y en la perseverancia, que sean hombres capaces de mantenerse firmes en sus convicciones. Y algo que aprendíamos esta mañana, en la oración. Perseverantes en la oración. No se concibe un cristiano alejado de la oración. No solo en la oración mostrando esa fidelidad y esa seguridad que tiene en su Creador, sino principalmente ante esos momentos de adversidad, ante esos momentos de tristeza y dolor, al igual que en los momentos de gozo y de alegría, mostrar que es Dios quien nos sostiene, es decir, ser un hombre perseverante en sus convicciones. Pablo quiere que la madurez espiritual se note, escúchese bien, especialmente en los ancianos de la iglesia. Madurez espiritual, el principal llamado a los ancianos, es decir, los hombres mayores en la iglesia. Pero Pablo no quería que se escapara nadie. Y vamos a ver ahora qué le mandó a decir a Tito en relación a las damas, a las mujeres mayores, es decir, a las ancianas. Versículo del 3 al 5. Las mujeres mayores, le dice Pablo a Tito, deben reflejar una vida madura y piadosa. Pero además, algo muy importante, y escúchese bien, discipulado. Además de tener un rol activo de discipulado dentro de la iglesia, escúchese. Ellas deben ser reverentes, es decir, que su conducta refleje siempre un respeto hacia Dios.
que sean no calumniadoras, es decir, evitar chistes, evitar malas palabras, evitar hablar mal de otros a sus espaldas, entre otras características que destaca ser calumniador. No esclavas al vino, es decir, que tengan dominio propio y muestren que su vida está dominada por el Espíritu Santo y no precisamente por estos vicios, por estos actos que esclavizan y que dañan su testimonio. Y que enseñen lo bueno, porque en este rol de discipulado es necesario que entiendan y enseñen lo bueno, que con su ejemplo de vida enseñen a las jóvenes. Bien, y la idea de Pablo con las ancianas o con las damas mayores es que ellas sean modelo espiritual para las más jóvenes. Ellas deben reflejar lo que las jóvenes deben ir aprendiendo, porque de nada vale ser algo y no mostrarlo, o mostrar lo que no eres. Seguimos viendo cómo o qué tanto abarca este plan de transformación de Pablo a Tito, y ahora incluye a los jóvenes. Hemos hablado de los caballeros, de las damas o de los ancianos, las ancianas, ahora los jóvenes. Pablo precisamente le dice a las ancianas que ellas debían enseñar a las más jóvenes, ¿pero a qué? ¿Qué debe enseñarle aparte del discipulado? Que amen a sus maridos. Claro que sí. Que amen a sus hijos, y ahí lo puede leer usted en su Biblia. Que sean prudentes, que sean puras, que sean cuidadosas del hogar, amables y principalmente que estén sujetas a su marido. Todo esto debe modelarlo la anciana en la iglesia a las más jóvenes. Ese rol de discipulado es vital, porque con tu ejemplo vas a modelarle lo correcto, la sana doctrina, la verdad de la Escritura a las más jóvenes. Pablo aseguraba con esto el correcto comportamiento dentro del hogar. Fíjense cómo abarca tanto eso, ¿no? Y queda como resultado que en las jóvenes y en todos una transformación. El Evangelio empieza a transformar la vida familiar, la rutina y la dinámica familiar. ¿A qué? A que sea mayor conducta piadosa, mayor humildad y un modelamiento continuo para ir creciendo en esto. Y por eso termina el versículo 5 diciendo así: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La idea es que la vida cristiana en el hogar honre a Dios en todo momento. Esa es la idea principal que Pablo muestra acá y que Dios nos dice a través de este pasaje. Pero seguimos viendo cómo Pablo sigue abarcando más dentro de la iglesia y ahora se enfoca en los jóvenes. Aquí los jóvenes en el versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pablo resume todo en una sola virtud. Ha hablado de los ancianos, de las ancianas y de las jóvenes. Ahora de los chicos, los jóvenes. Y Pablo inteligentemente resume en solo una cosa. Les dice: sean prudentes. Es decir, que tengan dominio propio. Solo eso les dijo. Qué extraño, ¿verdad? Adivinen por qué. Porque resulta que en la juventud, principalmente los varones, luchamos con impulsividad, con pasiones, con decisiones apresuradas. No digo que los demás no, pero principalmente en el hombre se ve eso. Y Pablo muy inteligentemente, entendiendo que esta misión está encomendada a Tito, como varón que es, a que se dirigiera a los jovencitos de esta manera, diciéndoles: tengan dominio propio. De esa forma luchaba contra la impulsividad, las pasiones y las decisiones apresuradas que comúnmente a esa edad domina al joven. Por eso la instrucción principal para ellos es autocontrol y sabiduría para vivir. Y con esto hasta ahorita, mis hermanos, hemos visto que nadie queda fuera del alcance, ahí no se escapó nadie, del alcance de este plan o de la palabra, si lo queremos ver así, desde el anciano hasta el joven. Ahí están todos metidos. Todos tenemos un diseño que cumplir, absolutamente todos. O hay alguien que yo no haya nombrado por ahí de alguna edad que se me salió según la palabra, no, ¿verdad? Todos tenemos un diseño que cumplir. Pero entendiendo todo esto, surge una pregunta.
¿Cómo pretendemos que otros vivan esta verdad cuando en nosotros no la ven? Caramba, la cosa se puso fuerte. Si nosotros no modelamos, ¿cómo pretendemos ver eso en los demás? Pablo sabía que estas instrucciones, si no tenía una inspiración, van a ser como cuando metemos cosas en una bolsa rota. Compramos algo en la calle y nos ponen esas bolsas tan finiticas que metemos cosas y ¡prá! Pablo estaba claro de eso. Que si no había algo, una base, una inspiración, mis hermanos, eso se iba a ir, no iba a servir de nada. Entonces, Pablo inteligentemente pasa del qué al cómo. Es decir, del qué debemos hacer al cómo debemos ser. Del qué debemos hacer al cómo debemos ser. Y analiza ese modelo de integridad que valida toda esta enseñanza en la persona de Tito. Versículos 7 y 8. Nos muestra Pablo acá el modelo que debe seguirse, el modelo ejemplo que debe seguir esta sana enseñanza, y lo muestra en la persona de Tito. Él le dice a él: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Pablo cambió el enfoque bruscamente de estos grupos en la iglesia a Tito. Pablo, tú debes ser ejemplo. Tú también debes vivir de una manera que respalde lo que vas a enseñar. Si no, ¿de qué vale? Lo metes en un saco y se cae. Infructuoso el trabajo. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. ¿Qué significa ser ejemplo de buenas obras? Su vida debe reflejar ¿qué? Primero, obediencia a Dios. Él debe ser obediente a la palabra. Debe servir a otros. Debe entregar su vida al servicio del Señor hacia otros. Y debe tener una vida práctica, piadosa, llena de humildad y de entrega al prójimo. Eso es ser ejemplo de buenas obras. La iglesia en Creta debía ver en Tito esto para poder creer. Si no, no. Si quedaba en pura teoría, eso no iba a parar a ninguna parte. Él solo no debería predicar el evangelio. No solo debería predicar la verdad revelada en las Escrituras. Él debe vivir eso y mostrarlo. ¿Qué más le dice Pablo a Tito? Ejemplo de buenas obras y con pureza de doctrina. Tito debe enseñar la verdad, como decíamos ahora, sin manipulación alguna, lo que está allí, en la palabra. No alterar nada, no alterar el evangelio, no usar esta enseñanza para beneficio personal, como lo estaban haciendo los falsos maestros, por ganancias deshonestas. Él tiene que ser íntegro. Estos falsos maestros que estaban distorsionando la doctrina y que estaban haciendo daño fuerte a las familias, debe ser, lo que Tito va a hacer, tiene que ser absolutamente contrario a lo que esto estaba sucediendo. Y debe ser con dignidad, es decir, un hombre digno. Su actitud debe inspirar respeto. Tiene que ser un líder netamente convencido de lo que está haciendo, de lo que está diciendo, para que le crean. Él debe agarrar esa verdad de Dios con seriedad. Debe aferrarse a ella con reverencia, entendiendo que no es él, sino el Señor a través de él. Él tiene que hablar con seriedad, con responsabilidad, con dureza, con denuedo, estando seguro de lo que está haciendo. Eso va a reflejar en él madurez espiritual, que incluso esto lo hace unir al grupo de los ancianos, al grupo de los varones que Pablo quería que mostraran, que es la madurez espiritual. Enseña con palabras sana e irreprochable, es decir, que la enseñanza sea bíblicamente precisa, bíblicamente correcta, que ese mensaje produzca en las personas vida, transformación. Él debe enseñar el evangelio tal cual como es. Él no debe agregarle ni quitarle absolutamente nada, sino vivirlo. Y Pablo va a terminar ese versículo 8 diciendo así: a fin de que el adversario
se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que los opositores a este evangelio, aquellos de la falsa doctrina, no iban a tener nada de qué agarrarse ni nada de qué refutar. Estas críticas que podían hacer iban a quedar sin fundamento. Este testimonio que se está haciendo a través de Pablo iba a darle solidez a la iglesia. El evangelio iba a ser protegido con la verdad proclamada. En Creta había mucha oposición, muchísima. Era una isla plagada de mala reputación moral, una sociedad corrupta. Por lo que la vida y la enseñanza que el líder estuviera allí dando tenía que ser ejemplar. Ese fue el trabajo que le encomendó Pablo a Tito. Buen trabajo, ¿no? Pero fíjense que todo no termina ahí. Va más allá. Pablo la pensó con este plan. Tan así que en el versículo 9 y la primera parte del 10 dice: a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Hermanos, probablemente en aquel entonces muchos cristianos eran siervos y esclavos del Imperio Romano. Y Tito, precisamente, tenía que enseñarles a ellos también a cómo vivir una vida nueva, a cómo vivir la realidad del evangelio en ese contexto en el que estaban. Cristianos esclavos. Ni a ellos se les escapó Pablo. Hasta ellos los incluyó. Qué hermoso. Qué bendición. Vivir con integridad y pureza no es solo una cuestión de ética personal o hacerlo para quedar bien con la iglesia. Es esforzarnos como modelo de integridad, así como Tito lo está haciendo y lo pueden ver en el versículo 7. No es para ganar un premio a la moral, no. Hay algo más grande en juego ahí. ¿Y saben qué es? Que nuestra forma de vivir va a decidir si el mensaje de Dios va a ser escuchado o va a ser rechazado. Ahí está la clave de todo. Cómo vivamos, cómo reflejemos nuestra vida, es lo que va a significar que alguien acepte o no a Cristo. ¿Están viendo la importancia de eso? Y con esto, mis hermanos, llegamos al clímax de este pasaje, al ápice. La razón de ser de cada esfuerzo y cada cambio en nuestro carácter, que es que el evangelio sea hermoso delante de los ojos del mundo. Ese es nuestro deber. Eso es lo que quiere hacer ese plan de transformación en la vida de la gente en Creta, de la iglesia en Creta. Que el mundo vea lo hermoso del evangelio. Y lo puede leer allí en el versículo 10, la segunda parte. Y eso nos da paso al tercer y último punto, que es el propósito final al cual se llega con la enseñanza de la sana doctrina. Y dice así el pasaje: para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. El propósito que tenía Pablo es que la conducta de los creyentes haga visible la hermosura del evangelio. Pablo está diciendo que cuando los cristianos viven conforme a la sana doctrina, ¿qué sucede? El evangelio se muestra bien, bonito, hermoso, agradable. La verdad se vuelve creíble. Y muchos llegarán a los pies de Cristo porque están viendo el modelo de ejemplo. Tito tenía esa responsabilidad. Y no es precisamente que la doctrina necesite ser mejorada. No, no es eso. Sino que la vida del creyente puede mostrar esa belleza, puede mostrar honra, puede mostrar la gloria de Dios en eso, en ese reflejo que estás dando. Si somos honestos, iglesia, cuando nosotros escuchamos todo esto que Pablo nos dice, o que Pablo describe acá, por un lado hombres sobrios, por otro lado mujeres piadosas, por aquí jóvenes prudentes, por allá siervos fieles, surge una pregunta: ¿quién puede vivir así? Analice un momento. ¿Podemos vivir así? ¿Quién puede hacerlo?
Probablemente nos pase por aquí, tengo que esforzarme más, ¿no? La respuesta no es esa. La respuesta no es que tenemos que esforzarnos más. La respuesta está en el Evangelio, está en Jesús. Ahí está la respuesta. Y nosotros no busquemos dentro de nosotros. Cristo vino ¿para qué? Para salvar y para transformar. Para eso. Y la misma gracia que nos perdonó, esa misma gracia nos transforma. Cristo no solo vino a salvarnos de ese pecado, a salvarnos de ese castigo que teníamos eterno por el pecado. Vino a formar en nosotros un nuevo ser, una nueva persona, una transformación total. Todo quedó allá atrás. Somos nuevas criaturas. Para el amigo que nos está acompañando y que aún no pone su fe en Cristo, lo que acabamos de ver hoy muestra el estándar de una vida justa delante de Dios. Eso es lo que muestra. Ahora bien, mira con honestidad tu propio corazón. ¿Esa es la vida que has vivido delante de Dios? ¿La que hoy conocimos? ¿Es esa? Sé sincero contigo mismo. Si no ves pureza, si no ves constancia, si no ves dedicación en la oración, si no ves dominio propio, si no ves fidelidad, si no ves entrega, amor, servicio. Si siempre estás buscando excusas o estás siempre tratando de justificarte, haciéndote creer tú mismo que no estás tan mal, yo te invito, mi hermano, a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a comparecer delante de un Dios santo con un corazón que no es santo? Ese es el punto del Evangelio y donde Él precisamente se vuelve necesario. Porque Cristo vino precisamente ¿para qué? Para vivir esa vida, para vivir esa vida justa que Dios demanda y que nosotros no podemos vivir en nuestra fuerza. Él murió para llevar el juicio que merecen aquellos que han vivido en pecado. Así que no huyas, mi hermano, de esta verdad. Amigo que nos visita, no huyas de esta verdad. No endurezcas tu corazón, no te refugies en esas falsas excusas que te inventas. Si permaneces sin Él, permaneces sin esperanza. Pero si vienes a Cristo con arrepentimiento y fe, encontrarás perdón, encontrarás transformación, encontrarás una vida nueva, encontrarás un nuevo corazón. Por eso, mientras aún oyes esta verdad, considera tu alma y ven a Cristo. Y el hermano que está acá, el hermano creyente, lo visto hoy te recuerda, amado hermano, que puedes tener la teología más perfecta que tú creas. Pero si tu carácter, si tu vida, si tu día a día no muestra eso, si reflejas amargura, ira, vicio, si hay deshonestidad, impulsividad, mi hermano, usted está manchando, usted está afeando el Evangelio. Recuerda considerar lo que Pablo tenía como premisa. Pablo decía, nuestra conducta es la vitrina de nuestra fe. Nuestra conducta es lo que muestra, en lo que creemos. Hermano, tu integridad en lo secreto es lo que le da credibilidad a lo que tú predicas en público. Tu vida en secreto es lo que muestra lo que haces en público, que predicas en público. Si como cristiano eres perezoso, eres rebelde, eres irrespetuoso, eres impaciente, todo el que te mira, pero principalmente aquel que aún no ha creído en Cristo, te va a culpar a ti, va a culpar a Dios y va a culpar a tu iglesia. No permitas ser reflejo de una conducta como la de aquellos cretenses. Y que esto sea, hermano, escúchese bien, la razón por la que un incrédulo no crea. Por favor, hermano, seamos vitrina de lo que ya creemos, de esa fe, de esa verdad.